Acercándonos Cultura presenta Nuestro mundo no está desierto. Un diálogo intracultural entre los hombres y mujeres de la patria grande americana. El arte y la cultura en tiempos de contrarrevolución. Conducido por el poeta argentino Armando de Magdalena. Todos los sábados a las 22. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de Nuestro mundo no está desierto. Hoy estamos grabando este programa porque nuestra invitada es una poeta venezolana y bueno, como hay algunos problemas, generalmente corremos el riesgo de que se corte la grabación por problemas a veces de corte de suministro de energía y todo eso. Preferimos grabar el programa, así que yo lo digo en relación a que se comuniquen con nosotros. Este programa va a salir en vivo, pero grabado previamente. Nada, les quiero contar, como siempre, estamos contentos con la respuesta que va teniendo nuestro programa. Les recuerdo que pueden visitar la antología en marcha que estamos haciendo con todos los poetas que participan del programa. Entran a la página de Acercándonos Cultura, van a la sección de libros digitales y ahí ponen antología en marcha, acceder a poemas que ya se van todos los invitados. Vamos a nuestra invitada de hoy, que es María Alejandra Rendón, una poeta de Venezuela. Bueno, estuvimos luchando bastante para hacer este programa, así que la saludamos. ¿Cómo va, María Alejandra? ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, encantadísima de compartir esta pequeña tribuna íntima contigo, pero que seguramente será muy bien recibida y espero que, bueno, saquemos el mayor provecho de estos minutos que vamos a compartir juntos con la poesía. He estado visitando la página y de verdad saludo con mucha alegría la calidad, la mística con la que se ha venido dando cada capítulo y bueno, encantada de que por fin tengamos la oportunidad de grabar, de compartir, de cambiar. Bueno, María Alejandra, yo me reía el otro día, digo, María, la hija de María, la nieta de María, dice en un poema tuyo. Y cuando empecé a leer tus poemas, me gustaron mucho. Me parece que lo interesante es hablar hoy, por ejemplo, de la poesía en tiempos de revolución, ¿no? Como son los que estás transitando vos. ¿Cómo es este oficio de ser poeta en un país que está en constante transformación? Bueno, yo te puedo decir que no puedo despegar una cosa de la otra. Para mí todo acto de creación es en primer lugar un hecho político, como todo lo que hacemos. No hay neutralidad alguna en cualquier, en cualquier construcción de contenido. La poesía, por supuesto, viendo uno, uno de esos grandes, una de esas grandes instituciones políticas, porque el lenguaje es una herramienta política, es una institución política.
Y bueno, siempre he entendido, he comprendido, sobre todo cuando he percibido cierto crecimiento, no solo de mí, sino de mi generación, que muchas transformaciones, muchas metamorfosis dentro de nuestro propio trabajo creativo, que es normal que así sea, de alguna forma está siendo transversalizado, está siendo preñado por una cantidad de tensiones, de relaciones de poder, de intercambios que hacemos con el entorno, con las transformaciones políticas, de manera que sí yo puedo decir que mi militancia política de alguna forma viene alimentando mi trabajo creativo y viceversa. Y no tengo ningún tipo de reservas a decir que sí me asumo como una sujeta política cada vez que me pongo frente al acto de escribir y hacerlo con mucha responsabilidad además, pero por sobre todas las cosas con honestidad. Y en ese sentido, sí puedo decir, por ejemplo, que en los últimos años me he reservado un espacio para analizar ciertos fenómenos y tratar de traducirlos en la poesía, porque creo que es necesario que los cambios tengan todos los portavoces y todas las posibilidades para que se dé. Y pienso que la poesía no puede permanecer al margen, sobre todo de una época tan convulsa y tan compleja que vivimos nosotros como continente. Y creo que no es una inquietud nada más de la Alejandra que escribe, creo que viene siendo una inquietud de un gran número de poetas y de creadores que de alguna forma, como ha venido sucediendo siempre, se han comprometido con sus tiempos, porque cada quien es hijo y es hija de su tiempo, y de alguna manera yo soy hija de un tiempo, y no puedo vivir como una anacoreta, ¿me entiendes? O sea, me involucro mucho, me involucro en la palabra y gusta más en la praxis. En la praxis es más hermoso porque es cuando uno materializa también las ideas y logra cierto nivel de coherencia, ¿no? Aspira a la coherencia al que uno aspira. Entonces, bueno, sí, la poesía y la política viene siendo para mí la misma cosa. A mí me gusta, siempre digo lo mismo, ¿no? La poesía es infinita y hay 1000 formas de ser poeta. A mí me gustan mucho los poetas, los artistas que no se puede diferenciar entre la vida y la obra, ¿no? Los que a mí particularmente me gustan. Coincide bastante con lo que estás diciendo vos. La poesía, como decía Celaya, es un arma cargada de futuro, puede ser un arma cargada de futuro, ¿no? Leamos algunos poemas, así la gente va va sabiendo de qué se trata María Alejandra Perfecto. Rendón. Mira, en un principio, yo quisiera compartir unos textos de un poemario que quiero, es un poemario que ha tenido mucha divulgación, a pesar de que esta crisis de insumos gráficos no ha permitido como corresponde la impresión de este libro maravilloso, pero bueno, ha habido cualquier cantidad de esfuerzos en que se divulgue y este libro ha llegado a todos lados. Esa es una de las bondades del libro cuando se transforma en un link, ¿no? Y yo quiero leer partes de este poemario que se llama En defensa propia, porque yo creo que ahí fue una cavilación muy profunda que hice principalmente en torno al tema de mi memoria mujer. Es un poemario que es un himno que ovaciona precisamente toda una herencia cargada de dolores y de victorias, como es eh, todo lo que nos legan nuestras abuelas, nuestras ancestras. Entonces yo quise comenzar por este primer capítulo que se llama Precedencias, eh, leyendo un poema que se llama Un día no. Mi abuela María no habló de amor. En sus manos una oración para las ranas, una canción para curar helechos. Orinaba de pie, comía con las manos, techo de palma por cielo. Las estrellas parecían demasiado lejanas.
mismo barro que la hizo, fabricó una casa con olor a bosque, pan caliente a la boca de todos, una vez entero, otras dividido, cocido hasta el centro con el fuego de Prometeo. Mis abuelas se quedaron con lo amargo de la yuca, lo demás fue a la mesa, indias de terrón y paja seca, sin más letras que la de sus nombres. Mi abuelo, mi abuelo le hizo un vestido de golpes, ella, María, hembra, nunca supo cuando fue mujer. Él se lo dijo, se lo dijeron las demás mujeres, los hijos también se lo dijeron. Ella, pecho de candelabro, ojos de fogón ardido, aceptó las fronteras de su cuerpo como mundo. Un día no, se quejó tarde, cuando la casa se quedó sin ella y sin nosotros. Hermoso Y a poema. propósito, Me encantan tus poemas, te lo digo sinceramente, me gusta mucho tu poesía. Te interrumpí, ahí me ibas a decir. decías por ahí, ¿ah? No, que te interrumpí cuando me ibas a decir algo. Sí, decime. No, que hablabas entre todo este tema del linaje y llamabas a un poema que se llama Alegato en defensa propia. Es un libro este, que está construido sobre el lenguaje del derecho. Es la construcción de un caso legal. Está dividido en 4 capítulos, en que están los precedentes del caso, está la querella propiamente, está la comparecencia y finalmente la sentencia. Y bueno, es un libro que, que en este capítulo que tiene que ver con los precedentes, precisamente reivindica la memoria de las abuelas, todo su legado, toda su tenacidad, su dolor, y finalmente se viene trasladando hacia generaciones más cercanas de mujeres hasta llegar hasta el día de hoy. Y tú llamabas este poema que se llama Alegato, que yo nombro más o menos 2 generaciones hacia arriba. Y puedo decir que casi todas las mujeres de mi familia han muerto jóvenes, por enfermedad, por la vida, porque la pobreza también es una categoría política para las mujeres. Y son mujeres que tuvieron que cargar con 10, con 14 partos, con 20 partos, con una vida llena de miseria, pero además con todas las formas de violencia alrededor, y entre ellas mi abuela Ramona. Es un caso muy dramático porque una mujer muy creyente que finalmente rompe todo pacto con ella y con la vida, y se nos va por su propia voluntad. Y aunque no la conocí, bueno, siempre su memoria ha estado muy presente porque yo pregunto mucho por ella. Y yo le escribí este poema que se llama Alegato, y tiene un epígrafe hermoso de una poeta joven de acá venezolana que se llama Catherine Castrillo, y dice así: venga esta noche a Raposa, venga abuela usted, nuestra primera difunta. Soy María, hija de María, nieta de María. La abuela Ramona tenía una tarde de agosto tejida en la cabeza, nació de un pájaro que no cantaba, ojos cariña, cuerpo pequeño de anchas pantorrillas. Lloraba sus derrotas frente a la batea mientras blanqueaba cuellos de camisa. Bendecía el patio, traía la paz, las flores nuevas. Sobre sus manos levantó un país al margen de la burocracia, 9 partos con su mismo rostro, criados con fe y caldo de gallina. Ramona, abuela de María, madre de María, se suicidó un viernes. Dijeron que la tentó el diablo, que quedó sin lengua. En su agonía, miraba piadosa el reino de la muerte, pedía perdón en nombre de todos sus verdugos. Hermoso. Ese es el poema que, que yo citaba al principio. La verdad que, ya que el que me conoce, yo no soy del elogio fácil.
Me gusta mucho tu poesía, me siento muy identificada con tu manera de escribir. ¿Cómo llega la poesía a tu vida, María? Mira, es difícil decidir un momento. Es como cuando uno se enamora, es a veces difícil de precisar en qué momento llegas a hacerlo. Con la poesía, que viene siendo también un estado de encantamiento, sucede que en mí fue gradual. En un principio, el teatro. El teatro fue una cuestión que me llamó mucho la atención, después el dibujo, y después me di cuenta de que tenía la necesidad de escribir cosas y lo hacía detrás de la contratapa de los cuadernos. Eran mis días de bachillerato y ya decía con esa propiedad, sí, era muy lacónica, yo voy a ser esa escritora. Y bueno, es normal que a los 13, 14 años nadie te crea. Es normal que veamos esa figura un poco distante de la cotidianidad nuestra, porque creemos que son personas ungidas, que son semidioses, ¿no? Entonces, ser escritor era así como ser astronauta o ser físico nuclear, ¿no? Lo que la gente no sabe es que la poesía está más cerca de nosotros de lo que creemos. Para empezar, está dentro. Y bueno, me fui dando cuenta de que tenía la necesidad de cultivar el hecho de escribir. En un principio, no te voy a decir que poesía, era una especie de protopoesía, de protoensayo, de cosas, de reflexiones, que después sí fueron tomando forma, sobre todo cuando comencé a acercarme a espacios en el que pude intercambiar, en el que pude decantar algunas cosas, algunos conceptos, algunas categorías. Y bueno, así nació Sótanos tempranamente, un libro muy prematuro, ya estaba, yo no cumplía 18 años cuando comencé con esa poesía así bien incisiva y contestona y peleona, porque tú sabes que también hay unas edades en las que coparticipan las hormonas y todo aquello. Entonces nace Sótanos, un libro súper revelador para mí, porque me permitió verme y después fui apostando más bien por un trabajo del lenguaje profuso en sencillez, porque me interesaba cultivar un vínculo también. Siendo el lenguaje una institución política, pienso que hay que democratizarlo y una de las maneras de hacerlo es escribir con las palabras con las que con los que todos y todas hablamos para empezar. Y de verdad sí me gusta que se entienda, me gusta las entidades colectivas, no hablar desde mí, no es un yo autotélico, sino ese yo colectivo, ese yo que funge como una entidad que más allá de que sea mi propia mirada, no deja de atravesar, por ejemplo, la mirada de una generación entera. Cuando yo tuve la oportunidad de leer el capítulo Precedencias dedicado a mis abuelas, yo terminé dando algunas ruedas de prensa y algunas cosas, muchas entrevistas, porque ese fue un premio, ese fue un libro que ganó un premio nacional de poesía y no dejaba a la gente de escribir diciendo que es la historia de sus abuelas también. De manera que cuando yo las nombro, no estoy nombrando un ser, estoy nombrando una entidad colectiva, estoy nombrando una realidad política que trasciende cualquier yo, no solo el mío propio, sino los yo, todos los yo que uno evoca dentro de la poesía. Y eso es un ejercicio que uno lo va haciendo cuando comprende que el acto de escribir también es eso, es un instrumento. Entonces María Alejandra aprendió a escribir en las contratapas de los cuadernos y después en servilletas, en todo lo que me encontraba, yo escribía. Entonces mi papá es un mecánico, mi papá murió hace 15 días. Papá es una persona dedicada a todos los oficios que no coliden de ninguna manera con la poesía. Sin embargo, un gran lector, contabilicé ya al momento de su fallecimiento más o menos unos 5.000 títulos. Jamás podré llegar yo ni que me fuese llegar a un nivel de ejercicio de lectura de esa manera, pero sí un obrero dedicado a la mecánica, a todos los oficios, a caletero, buhonero, vendedor de queso, pero un hombre con una predisposición hacia lo bello, hacia el arte. Y en ese sentido creo que eso no lo elige uno. Yo creo que si no hubiese tenido un hogar
muy prolífico con actividades culturales, 4 bibliotecas inmensas. Mi papá todo llenito de grasa llegaba y agarraba un libro, o sea, no voy a ser mezquina, hubo un ejemplo también, hubo una predisposición, hubo un camino que se abrió allí con mi papá, con mi mamá, unos grandes lectores, unos grandes didactas, unos revolucionarios, eh, andando a la izquierda por la izquierda toda la vida. Los dos están fallecidos, pero no te puedo decir que fue que una luz que me tocó a mí, no, no, yo pienso que sin ellos no hubiese habido una predisposición a ver el mundo como lo miro hoy. Y puedo decir que ellos alimentaron mucho eso desde un inicio, apostaron a eso, y siempre los reivindico en lo que hago, en la memoria, porque bueno, porque fueron unas personas, que quizás sin las herramientas me dejaron en manos de quienes sí podían. Papá me dijo, mire, yo creo que lo que usted hace es poesía, porque así lo siento yo como su papá. Pero como yo no sé nada de esto, yo lo voy a llevar con un amigo mío que es un rolo de poeta. Entonces mi papá se desocupó un espacio en tu taller de mecánico y me pasó buscando por el liceo y yo vestía con el uniforme escolar todavía y me dijo, vamos a ir a visitar a alguien. Y nos encontramos en un barcito, este, al poeta José Joaquín Burgos, y él le dijo, mire, y se limpiaba las manos así, es mi muchacha escribe cosas. Y bueno, yo creo que mi hija le gusta la poesía, Pepo. Y yo quiero que usted lea algunas cositas que ella trae, y bueno, y que usted me diga, pues, si la muchacha tiene talento y todo aquello. Y así hicimos, yo comencé a leerle algunas cosas al Pepo Burgos y nunca se me va a olvidar ese día porque el Pepo lo que dijo fue, wow, compa, esa es una maraca poeta. Y desde allí, no sé, creo que empecé como a creérmelo, ¿no? Y además a trabajarlo porque sí lo entendí como un oficio y hay que dedicarle mucho trabajo, mucha lectura, mucha observación. Nunca descanso hasta que un texto está listo, soy muy teca, muy insistente en eso, en la depuración. Y bueno, volviendo al principio, fue ese comienzo, la escolaridad de media general y unos padres que a tiempo me colocaron en las manos correctas y en los escenarios correctos y si eso responde tu pregunta, lo dejo hasta aquí. Sí, es muy linda la historia que contás. Yo rescato de tantas cosas lindas que dijiste recién. Me parece interesante para el programa esto que decías de, sobre todo ante tanta poesía intimista, eh, que yo no tengo nada en contra, si bien siempre sobre todo en mis principios me identificaban más como un poeta combativo. Todos tenemos cosas intimistas y hay buena literatura intimista, pero yo siempre digo Claro. lo mismo que decís vos, ¿no? El drama personal mío, si en un punto no se toca con los demás, no tiene ninguna relevancia. O sea, a nadie le interesa la pelusa de mi ombligo. eh, si eso que yo estoy contando no tiene una dimensión humana. Es como ese dicho que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. O sea, vos podés hablar de lo que quieras, el tema es que eso que estás contando tenga una dimensión humana, la cual el que recibe las cosas se pueda sentir identificado, ¿no? Esto es como cuando escuchamos una canción de amor y decís, esta canción la tendría que haber escrito yo, porque es lo que me pasó. Y el tipo te está hablando de una historia de amor de él, pero en un punto, eso que te está contando es universal. Exacto. Yo creo que eso Es es tu lo vida, que, tus expectativas. eso es lo que tiene que haber. Me parece fantástico lo que acabas de decir, porque hay mucha poesía intimista que realmente no le interesa a nadie, porque
no tiene este componente que estamos hablando, no deja de ser una cosa que le pasó a otro. Entonces me parece que, sobre todo, qué sé yo, inclusive a mí me gusta mucho la poesía lírica, yo soy bastante lírico, y hasta el yo lírico es universal, puede ser universal, o sea, yo cuento el mundo a través de lo que me pasa a mí, lo que yo siento cuando lo veo. Y por más que estoy hablando yo, lo estoy haciendo en términos universales. Yo creo que esa preocupación que decías vos, yo la tuve mucho, por ejemplo, al principio tenía casi una obsesión de que me entiendan. Entonces, yo creo que es muy sana la preocupación del escritor, porque a veces, ¿qué pasa? El rebuscamiento es como una especie de jactancia, ¿no? O sea, soy críptico para decir yo soy sofisticado, complejo. Y la otra cara de la moneda es el arte como comunicación. Yo creo que el arte es comunicación, tiene que ser Claro. comunicación. Y está muy bien que el artista esté preocupado por hacerse entender, ¿no? Me parece interesante. Yo, Alejandra, te propongo, para mechar un poquito, vamos a escuchar un temita musical y volvemos enseguida. ¿Bien? Perfecto.
Háblanos un poco de tu pueblo. De mi pueblo. Venezuela. Estoy ahorita. De mi país. Sí, bueno, soy obviamente venezolana, nacida en la ciudad de Valencia, en un estado llamado Carabobo. Por cierto, el jueves que viene, 24 de junio, estamos nosotros conmemorando, yo quise decir más bien celebrando el bicentenario de la batalla de Carabobo. Sabrás tú lo que para los carabobeños representa estar en estas tierras que definen una batalla épica hace 200 años prontos a cumplirse, y yo estoy solo a 15 minutos. Valencia, donde me crié, es una ciudad ubicada en el litoral, cerca de la costa caribe de nuestro país, una ciudad en la que muchos fuimos a hacer realidad los sueños de otros. Se le llama la ciudad industrial, una ciudad, por lo tanto, con mucha presencia, sobre todo en siglo pasado, de extranjeros, una ciudad que captó muchos capitales, muchos intereses económicos en los tiempos de desarrollo del país. Por lo tanto, hay mucha gente que no está contenta con la forma, incluso como me expreso de mi ciudad a través de la poesía y desde cualquier forma, ¿no? Yo amo mucho mi ciudad, pero tengo con ella un síndrome de Estocolmo, una relación como de amor-odio, ¿no? Porque es una ciudad bellísima, se le llama la ciudad de las naranjas dulces, pero es una ciudad notoriamente agresiva. Yo creo que ese es el término que emplearía para definirla. Tiene unas pinceladas dulces, pero es en su cotidianidad y más marcadamente una ciudad, eso, agresiva en el temperamento, incluso en la visión del valenciano. Y también, bueno, como casi todas las ciudades del país, sufren también con respecto a la capital, ¿no? Nosotros estamos en la periferia de Caracas, y por supuesto muchas cosas ahí se viven de manera muy distinta. Mi pueblo es un pueblo sumamente pacífico. Yo creo que el venezolano es ha cultivado una dignidad ennoblecida, como dijera el poeta Gustavo Pereira. Es un pueblo que ha sorteado, como todos los pueblos de Latinoamérica. No tengo aquí pretensiones de distinguirlo. Creo que como todos los pueblos de Latinoamérica, una historia atravesada por mucha violencia, por mucho despojamiento, por por la desmemorización, por la preterización de su historia. Y por lo tanto pienso que ahorita, con la entrada de este siglo, nosotros hemos adquirido conciencia de lo importante que es ese proceso de reconstrucción patrimonial, sobre todo el punto de vista intangible. Y pienso que el proceso revolucionario ha apuntado muchísimo a ello, de verdad romper con esta cultura del coloniaje, que por ejemplo en mi ciudad está bastante marcado. Es una ciudad todavía con unos signos muy godos, incluso con una división político-territorial muy marcada. O sea, digamos, los que viven después de la Avenida Lara y los que viven arriba de la Avenida Lara, que de alguna forma funge como un feudo, ¿no? Y los otros al servicio de. Entonces, es una ciudad que incluso la forma en que está organizada responde precisamente a esa herencia colonial divisionista, y se marca precisamente en los comportamientos de todos los que cohabitan en ella. Creo que es la característica de todas las ciudades del país, de las principales ciudades, sobre todo Caracas, que se divide en el este y en el oeste, y creo que es el caso de Buenos Aires, el caso de Río de Janeiro, el caso
de Santiago, todas las ciudades que fueron hechas de y para conservar ese orden en el que la gente no se mezcle. Y bueno, te decía que ser venezolana es ser parte de una herencia que no es nada más y nada menos que la de apuntalar una lucha continental, una lucha que primeramente contra la colonización española, pero que yo considero que hoy más que nunca adquiere plena vigencia, dándole lectura a los hechos precisamente que acaecen sobre nuestros territorios y las pretensiones de despojamiento que no han cedido, de saqueo ilimitado de las grandes potencias, de los grandes intereses transnacionales. Podemos decir que nosotros estamos en una guerra continuada en el que simplemente hemos tenido algunos estadios en el que esta se agudiza, pero nunca hemos estado en paz. Nosotros tenemos que trabajar por la paz de nuestros pueblos, porque pienso que la paz de nuestros pueblos ha sido un objetivo jamás conquistado. Hemos estado como un estado de paz relativa, sobre todo cuando han pasado por acá gobiernos que han dado una paz en apariencia que no ha sido más que ceder plenamente ante los intereses de los intereses depredadores. Pero en el mismo momento en el que los pueblos, en el que los estados, en el que los gobiernos, en el que los movimientos responden a esa política, en ese momento nosotros dejamos de tener paz. Nosotros en este momento estamos siendo víctimas de un bloqueo criminal, por ejemplo, en el que ni siquiera el acceso a las vacunas contra la COVID ha sido un hecho que podamos concretar, y esto es algo que se ha dado precisamente con el beneplácito de las grandes potencias y con el conocimiento pleno de los organismos de integración que supuestamente son los encargados de velar por el respeto a los derechos humanos. Entonces, Venezuela es un país que ha ido cambiando mucho y aceleradamente. Hemos tenido un crecimiento económico en los últimos 100 años producto de la renta petrolera, pero ha adquirido una cultura de la renta, una cultura que responde precisamente a los principios rentistas, un país que a pesar de que tiene mucho potencial, su producción no dependiente de los hidrocarburos ha sido muy difícil. De hecho, hemos abandonado áreas económicas que para el siglo pasado eran estratégicas, el caso del café, el cacao, el tabaco, y hemos sustituido todo eso por importaciones. ¿Qué nos ha dejado eso? Un estado de dependencia absoluta, un estado de indefensión ante precisamente las arremetidas y las políticas coercitivas, y yo pienso que de la experiencia tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la autonomía, que la soberanía se conquista no únicamente de los espacios diplomáticos, se conquista peleando, se conquista produciendo y se conquista creando un estado de conciencia que apuesta a la igualdad plena y sustantiva de todos nosotros y de todas nosotras, porque la justicia no puede seguir siendo una quimera, Armando, y tenemos que aprender de la experiencia. Este continente tiene que aprender de este sacudón que ha representado el siglo XXI para nosotros y lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, hablar de mi país es hablar de un país que se adapta a casi todas las condiciones. Yo no sé si esto viene siendo una virtud o viene siendo algo que juega en contra, pero de verdad tenemos una capacidad de aguante increíble, una alegría a prueba de toda vicisitud. No hay escenario, por calamitoso que sea, que pueda resquebrajar el humor y el ánimo siempre de superación del venezolano, de la venezolana, porque yo no sé de dónde viene esa alegría, pero es algo que de verdad parece sobrenatural. Eso sí me enorgullece mucho porque... Yo creo que viene de... Yo te decía que creo que viene de la dignidad, ¿no? Yo creo que es muy difícil, la gente no tiene... Es muy difícil para el que no está inmerso en lo que estás inmerso vos poder llegar a comprender cabalmente lo que estás diciendo, ¿no? Pero acá siempre decimos, programa, particularmente, toda la vida dije, por ejemplo, pensar en América sin pensar en el tema de la dominación es una cosa imposible. Todo en América, cualquier
aspecto que queramos ver, en realidad está atravesado por el tema de la dominación. Cuando los pueblos deciden empezar a liberarse, automáticamente entran en este proceso que están pasando ustedes, que pasó Cuba, que pasaron muchos países, y es terrible porque nosotros estamos viviendo en un mundo, acá lo dice un poco el eslogan de la apertura del programa, que dice los artistas en el arte y la cultura en tiempos de contrarrevolución, ¿no? Vivimos en una época de contrarrevolución mundial, donde está volviendo inclusive el fascismo a Europa, a lugares impensados, los países escandinavos, qué sé yo, países que tenían un nivel de vida, está volviendo lo más nefasto. Todas esas cosas que nosotros pensábamos que ya estaban superadas hace décadas a nivel de la humanidad, hoy están totalmente aceptadas. Y el tema de los medios, todo el tema inclusive, como decías vos, de los organismos internacionales al servicio, lo que está haciendo, por ejemplo, la OEA en estos momentos con Nicaragua, lo que han hecho con Bolivia, realmente es descarado, digamos, es descarado. Y lamentablemente, ojalá ahora empiece un nuevo ciclo de progresismo en América Latina que permita romper un poco el aislamiento de países como el tuyo y otros que están organizando hace tiempo los cambios profundos, ¿no? Que todos los pueblos se merecen, porque acá de lo que estamos hablando tampoco es de nada extraordinario, es de lo obvio, es de apropiarnos de lo nuestro y ponerlo al servicio de nuestra gente, ¿no? Pero así todo es muy difícil en estos tiempos, y yo siempre trato de darle a este programa ese cariz, porque también tiene que ver mucho con la palabra, ¿no? Yo creo que es bastante pertinente hablar de estas cosas en un programa aparentemente dedicado a la poesía, porque el insumo nuestro es la palabra, y la palabra está muy devaluada, la palabra está muy maltratada, la palabra sirve para justificar cualquier cosa, y yo creo que los escritores, los poetas, los escritores en general, son fundamentales en la defensa del real significado de las palabras. Me parece muy, muy interesante verlo así. Yo te invito a que nos leas algo más, Alejandra. Está muy linda la conversación con vos y me parece que se podría hacer un programa de 5 o 6 horas con vos, pero vamos a hacer una lectura de poemas, a ver. Perfecto. Mira, nosotros hemos tenido como continente un crecimiento dramático, vertiginoso de femicidios. Este es un tema de salud pública. Yo creo que no hay movimiento que haya sido tan combatido. Creo que solo el comunismo, el macartismo en los años 40 ha sido tan condenado como la lucha feminista. Es impresionante todos los dispositivos que se han puesto en marcha eh, para tratar no te digo de resaltar de la lucha feminista o de los feminismos, porque es una lucha heterogénea, todo lo que de alguna forma contraste con nuestra herencia judio-cristiana, ¿no? Y pienso que los feminicidios, eh, el caso de Venezuela, México, Honduras, de Guatemala, Colombia, Argentina, viene siendo algo que ha ocupado precisamente la agenda de movilización de las mujeres, por un hecho simple de justicia.
por el derecho a la vida como derecho fundamental. No ha dejado de reflexionar sobre este tema todo este tiempo y no ha dejado este tema de aparecerse en mi poesía de muchas maneras. En el año 2017, una lideresa caraqueña fue lanzada del 11º piso de una unidad hecha en Revolución, un edificio de esos de los muchos que entregó el presidente Chávez. Y esa compañera llamada Sheila Silva fue un femicidio muy sentido porque además es cuando se comete en contra precisamente de una lideresa que levanta las banderas del feminismo y resulta algo paradójico. Hay uno puede decir que nosotras mismas estamos a salvo, ni de esa forma de violencia que la más de ninguna otra. Todas las mujeres en el mundo de una u otra manera somos violentadas de múltiples maneras. Y esa misma noche, cuando yo me enteré del femicidio de Sheila Silva, además de consternarme, me devastó mucho y escribí este poema que se llama Mujer que cae. Mujer que cae 1000 veces desde todos los pisos, desde el vientre de la madre, incluso desde antes. Hace tiempo caemos, hermanas, ¿hasta cuándo este plato de vértigo a la boca? Estas alas de cenizas cayendo como un polvo de libélulas. Ella cae, aquella cae con el peso de todas las lenguas, todas caemos como bombas flechas, ninguna detona en el silencio, se enfría la mecha en la mitad de nosotras, caemos desde las pantallas, nos empujan de los balcones de ley, los noticieros, los más altos escalafones, desde las iglesias y los techos de cristal, caemos desde nuestros pies, desde el tobogán del amor, desde la cama, desde el clímax de nuestros cuerpos. Una mujer cae, choca en cada milímetro, todo el vacío es pavimento, una roca, una enramada, un filo que nos desangra la memoria. Todo golpe contra él nos deja más deformes y así seguiremos cayendo y no hay grito en el vacío que nos salve de cárcel para tanta culpa. Seguiremos cayendo si no aclaramos que no caemos, sino que nos arrojan, nos matan. Entonces habremos de burlar los precipicios, surcirlos con hilo de la voz conjunta. Haremos con fuerzas las junturas en el aire fracturado por nuestras hermanas. Nos haremos dueñas del vacío y caeremos, esta vez sí por nuestro propio, como la lluvia, desde lo más alto de un cielo sin Dios y sin verdugos, caeremos, sí, sin soltar las armas, como un ejército en combate. Y este poema que precisamente se le escribía a mis hermanas sureñas, que se llama Pañuelos. Me gustan esas mujeres con pañuelos, justicieras de púrpuras banderas, los convirtieron en torniquetes sobre las venas abiertas de todas las geografías, nazarenas sin corona, colgadas en la misma cruz, resucitan siempre a la diestra de nadie. Las de pelo blanco en la cabeza salieron a buscar justicia en nombre de sus hijos, abuelas de un continente, madres mías en el mayo del mundo. Las de pañuelo verde, alebrestadas, sonrientes, las otras Evas, con las ideas y el coño al descubierto, las putas de siempre alterando el más público de los órdenes. Son tan bellas esas muchachas, me gustan tanto las mujeres que alzan pañuelos o los trenzan a la testarudez, de calle en calle, de mujer en mujer. Todos los pañuelos son del mismo color. Hermoso, hermosos poemas. María Alejandra, vamos a ir ahora a un separador y a un temita musical y seguimos conversando. Vale.
Estefanía Velasco Marín. Wow. Mira, tú me preguntabas a mí cómo era Venezuela, ahí tienes ilustrado cómo es nuestro país. Una alegría, pero de pisada fuerte. Tú tendrías que estar, tú tendrías que estar frente a esos bailes y lo estremecedor que es escuchar en vivo ese zapateo. Es impresionante, es una cosa divina, como se escucha taca, 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 taca. Me imagino, me imagino. María Alejandra, contanos un poco el trabajo cultural de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo lo ves? Mira, es una interesante pregunta porque después del año 2004 aproximadamente, quizás antes, pero yo creo que es cuando se percibe con mayor acento, ¿no? Hubo un trabajo holístico en todas las áreas, que diríamos una explosión cultural sin precedentes. Y yo pienso que Venezuela también fue no solo el escenario para esa transformación, sino apuntalando también un proceso continental de cambios importantes. Lo que diría ese maestro recién fallecido, Juan José Bautista, era volver la mirada hacia nosotros, era de alguna manera hacer un énfasis en ese proceso de reconstrucción, porque ese proceso de reconstrucción ya no más así, desde el punto de vista de la memoria, es un hecho insurgente completamente. La recuperación de memoria ya es en sí mismo un acto de insurgencia enorme, porque el memoricidio cometido contra nuestro pueblo fue enorme. Y el presidente Chávez, un presidente atípico, un presidente que además tenía una capacidad de estudio y de tejer tema con tema, le dio mucha importancia al tema cultural, bueno, por aquello de, como decía Fidel, que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas, porque una revolución en términos fácticos, sí, se materializa en el tema de la nueva geografía del poder y hay muchos elementos allí, pero se sostiene fundamentalmente sobre la construcción de una visión política, de una nueva cultura que logre empujar el, 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 las nuevas formas de relación. Y en ese sentido, mira, no se escatimó en concentrar esfuerzos, yo creo que en casi todas las áreas. Para empezar, Venezuela comenzó un proceso de intercambio de todas las áreas con muchos continentes. Era un tema también de dar a conocer. Lo otro fue, y aquí me voy a detener, hubo una política del libro, hubo una política editorial. Al presidente Chávez se le metió en la cabeza tener la editorial más grande del continente, o por lo menos la más productiva, y se crearon cualquier cantidad de programas y de plataformas interconectadas que le dieron precisamente un privilegio enorme al libro dentro de esa política cultural, y así nace la plataforma del libro, nacen las grandes editoriales, la repotenciación de las editoriales que ya estaban, pero una cantidad de iniciativas, de festivales, de intercambios, de verdad se empleó mucho recurso, mucho esfuerzo humano en recomponer ese tejido social barrio adentro, comuna adentro, para que el pueblo no viera realmente la creación como algo distante, sino como algo que se pudiese producir en el propio seno de convivencia de las comunidades. Y de verdad, cada barrio tenía una casa cultural, una casa comunal, un activador, eh, un líder que en materia de creación, que era danza, teatro, música, simposios, foros, lecturas, lo tuviese. Fue su visión en cuanto a la cultura, en cuanto al deporte, ir barrio adentro, que las conquistas del pueblo no tuviesen que depender precisamente del Estado, sino precisamente la transferencia de competencias al pueblo mismo, y no solo de competencias, sino de recursos para tener la capacidad
de desarrollar ciertas políticas. Se han deprimido un poco, más allá del deseo de empujar, de reimpulsar algunas cosas, por ejemplo, no ha sido fácil la reactivación, por ejemplo, de la política editorial que nos permita volver al año 2007, por ejemplo, que pudiésemos decir que fue el año en que Venezuela registra más de 2 millones de libros publicados prácticamente a precio de costo, y las ferias del libro multitudinarias. Realmente la lectura se convirtió en uno de los actos más democratizados en nuestro país como nunca antes, y eso vino acompañado también de una política precisamente de vencer el analfabetismo hasta llevarlo a cero, y de combatir la delincuencia desde los cimientos en donde se produce, que precisamente es la pobreza espiritual y la falta de condiciones del pueblo para la emancipación, ¿no? Era la reactivación precisamente de todo el aparato creativo y todo un pueblo concursando en él activamente, incluso desde muchos sectores más allá de la polarización. Nosotros pudiésemos decir que desde el año 2016 para acá, ha decaído un poco esta política por razones obvias. Nosotros el acceso a la tinta y el papel, por ejemplo, se nos volvió como el acceso a una vacuna, algo casi imposible. Sin embargo, como venezolanos no hemos dejado de sortear las maneras con pandemia, con bloqueo, de seguir manteniendo algunas cosas vivas. El proceso revolucionario se encargó de que ese reavivamiento de las fuerzas creadoras de un país transversalizara casi todos los órdenes de la vida pública, y eso se lo debemos al comandante Chávez, una persona visionaria, pero además muy sensible con los cambios de raíz. En eso Chávez se le puede considerar un radical, porque iba a la raíz del asunto, y él decía, todo tiene que nacer desde el pueblo mismo. La concepción de la cultura siempre fue un poco colonial, o siempre ha sido colonial en el entendido que era llevar el arte al pueblo, como si tú llevaras un colchón inflable o como si llevaras un... Y Chávez comprendió tempranamente de que no se trataba de llevar, como si el pueblo no estuviese dotado de sus potencialidades para crear. Y se fue allí, enfiló todos los esfuerzos precisamente en que en cada comunidad se produjeran precisamente los valores espirituales que la alimentarían. Entonces, porque entonces era, lo contrario era contratar un poco de poetas, de agrupaciones y eso para que como una especie de nómadas repartiendo lo que ellos hacían a todos lados. Y esa es una de las formas en las que se amputa precisamente el aparato y el espíritu creador de las comunidades. Y allí se ha centrado el proceso revolucionario. Ahí se centró el presidente Chávez, creó una misión maravillosa que se llama Cultura Corazón Adentro, que era precisamente de crear cientos de núcleos por estado, por municipio, en el que se activaran personas de todas las edades a construir lo que sea, pero a crear con lo que tengamos, pero a crear. Yo creo que nosotros difícilmente, más allá de todo lo que estamos viviendo, volvamos a ser los mismos. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Estamos peleando duro, pero sin duda este pueblo no es el mismo. Ha pasado por entre nosotros un proceso que nos ha transformado, y más allá del acceso de recursos a los recursos o no, más allá de la facilidad o no que tengamos de aprender ciertas políticas, una cosa sí es cierta, Armando, y es que este pueblo fue tocado por un proceso profundamente humanista que rescató muchísimas cosas y que nos puso enfrente objetivos que antes no teníamos. Y yo no creo que nos apartemos fácilmente de esos objetivos. Estamos luchando, y con lo que tengamos y en las circunstancias que tengamos que hacerlo, nosotros seguiremos apostando por ese camino. Y estoy plenamente segura de que va a ser así. Y Alejandra, a su vez vos trabajás con un grupo de poetas, ¿no? De mujeres. Estoy equivocado.
Ajá, repíteme. No, te decía si vos a su vez estabas nucleada en un grupo de poetas, de mujeres poetas, o yo estoy equivocado. No, mira, hace aproximadamente 16 años formo parte de un frente que se llama Frente Revolucionario Artístico Patria o Muerte. Entré muy chama cuando nosotros nos conformamos, tomamos un espacio público abandonado que fue transformado en un teatro popular. Le pertenecía anteriormente a la cadena de Cines Unidos y de Cinemax. Y bueno, eran esos sitios que fueron comprados por los grandes monopolios del cine precisamente para secuestrarlos, para cerrarlos y garantizar la asistencia masiva a los grandes malls o a las grandes salas de cine. Su política fue rapaz completamente. Compro todos los cines comunitarios, los cierro y construyo 3 o 4 cines en el que yo obligo a toda la gente a consumirme el combo de papas y todo aquello. Entonces nosotros en el 2005 tomamos esos espacios, unos espacios emblemáticos en la Plaza Bolívar del centro de mi ciudad y todavía ahí persistimos haciendo actividades varias, ahorita por la pandemia limitados con el asunto del contacto físico. Ha sido un espacio que me permitió crecer mucho porque además se transformó en un espacio político, fue el mismo espacio que me llevó a ser candidata a la Asamblea Nacional en el año 2016 hasta en este año, una parlamentaria muy joven, se midió en las internas del partido cuando el presidente Nicolás Maduro llamó precisamente a cumplir esa cuota con la juventud y bueno, yo me alisté con un bebé en brazos impulsada por varios movimientos sociales, principalmente los que respiraban en ese teatro. Y bueno, fue una experiencia muy bonita aprender no solo de la campaña, sino de lo que se ha registrado en mí como persona con 16 años de militancia a cuestas, crecer, verme intervenida por los demás, verme intervenida por la realidad. Es una oportunidad que ha sido maravillosa para mí porque me permite reconocerme siempre como un sujeto inacabado y siempre abierta a los cambios y sobre todo aprender de todo y de todas y de todo. Entonces ese espacio sí es un espacio profundamente combativo. Mira, yo hablo de mis amigos y yo lloro porque son como mi familia y porque la militancia se convirtió en un costado de mi vida que no puedo eludir ni que quiera. Además porque la situación de Venezuela te permite comprometerte, o sea, no hay manera de estar indiferente a esto, no hay manera de tú escapar, no hay manera de no fijar posición. Y en lo que respecta a mí, yo he fijado una posición muy clara y ha sido desde la política, ha sido desde la militancia, con mucho sacrificio, con mucho sacrificio. La pérdida del presidente Chávez fue no perder un norte, pero sí perder un líder político de, de, de una trascendencia que yo creo que todavía nosotros no hemos calibrado el peso del presidente Chávez para este continente y yo siempre trato en medio de toda esta campaña de terror y de señalamientos, hacerme todos los días la pregunta de por qué yo sigo aferrada a ciertos principios y a, cierto, a ciertos objetivos que no voy abandonar. Siempre trato de encontrarme con una persona que yo creo que fue algo más que un mandatario político. Para nosotros fue un líder hasta espiritual, ¿vale? Porque fue un tipo que revolucionó muchísimas cosas. O sea, fue un tipo que levantó un ronchero enorme. Y eso me hace sentir muy orgulloso. Y en este caso, yo no permito que me titubee la moral ni los principios en ese sentido. Soy muy del punto alto B, ¿no? No creo que me salga de allí y mi papá jamás lo hizo, ¿no? Entonces, no, bueno, desde ese espacio es muy lindo, Armando, porque trabajamos con niños, trabajamos con adultos, en ese espacio también me acerqué a la primera célula de mujeres. Yo era una reaccionaria al tema del feminismo, pero una reaccionaria. Y en un principio veía así como con ojeriza, ¿no? Y después, bueno, las compañeras, el estudio es fundamental en la vida. O sea,
Lo que se desconoce, Armando, es muy fácil que tú lo rechaces. Pero haberme encontrado con estas compañeras en ese espacio me ha cambiado la vida porque ahora no hay forma de que yo vea mi identidad de mujer, como dicen por ahí, sin colocarme las gafas violetas y sin ser incluso crítica de mis propios actos y de mi propia realidad y de las otras mujeres. Entonces, claro que sí tenemos que ver, y si eso no hubiese pasado, no hubiese nacido en Defensa Propia, que fue un libro que lo pensé por y para las mujeres, para hacer justicia, sumar mi modesto esfuerzo desde la palabra hacia ese camino. Entonces una cosa lleva a la otra y no hay manera de que estas estén inconexas la una de la otra, por lo menos en mí, ¿no? Vamos a escuchar un temita más y a la vuelta leemos unos poemas, ¿te parece? Perfecto. Dale. Ahí está, a ver si la ve. ¿Me escuchás, María, no? Sí, ahí está. Claro, un arpa. Sí, que hablábamos con mi hijo, está acá conmigo, y qué loco el tema del folclore latinoamericano, el tema del arpa misma, toda esta cosa en Venezuela y en Paraguay también es muy folclórico. El arpa paraguaya, yo la amo. Y también bailo tango, ¿oíste? Ah, sí, bueno. Entonces, Ahorita más mi gemela. Ay, el hay un tango es una montón, cosa maravillosa. hay un montón de argentinos que no sabemos bailar tango. Todos mis amigos argentinos me dicen que no puedo creerlo, tú bailas tango. Y no bailo joropo, lo bailo muy Sí, poco. el tango, Bailo la muy, verdad muy poco joropo. Ah, a mí me gustan todas las culturas, ¿no? Pero la verdad que el tango es un fenómeno bastante particular, ¿no? Porque es una mezcla de una danza muy sensual, una música también muy particular, ¿no? Lo Es que perdió un difícil. poco el tango, lo que perdió un poco el tango es al principio también en las primeras décadas del siglo XX hubo grandes poetas también el tango. Y lo que quedó más desactualizado del tango fue la poesía, ¿no? Pero la verdad que es una cosa que a todo el mundo le gusta el tango, es un fenómeno casi mundial. Alejandra, dijimos que ibas a leer unos poemas. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, hacenos una lectura de algunos poemas, a ver. Perfecto, voy a leer varios. Mira, Dale. voy a comenzar con, esta es una antología bellísima, la muestro por acá. Ay, aquí está la antología que está aquí. Antología sin descanso. Mira esto que tenemos acá. Esto fue un libro que se hizo a varias manos, un libro artesanal. Ahorita están volviendo las imprentas artesanales, porque como te decía, esa manera de buscar las vías, ¿no?
Entonces, ahorita hay muchas iniciativas de editoriales y tuve la oportunidad en el 2019 de publicar con estos compañeritos, que es una editorial cartonera, una antología llamada Antología Sin Descanso. Y yo quiero leer este poema que se llama Razón Doméstica, le da el título a un poemario del año 2016 y dice de esta manera. Vengo de doblar el día, espantar las moscas de la cocina, recojo la noche sin hacer ruido, por costumbre, así me repito como el Ave María sobre los muertos. Seco las manos de la bata una y otra vez como mi madre, lleno de manchas que no curan a la altura de las caderas. Vengo de perfumar la casa con saumerios, de espantar el olor viejo de los rincones. Vengo de la seña prendida, de tirar la toalla, de cogerla, del monólogo de quejas, de asumir la culpa, de abrir las piernas, esperar a ver qué pasa. La mañana siguiente huele como todas, a café. Este es un poema que se llama Como tú. Perdí a mi madre en el año 2016 y cuesta mucho lidiar con la viudez de un padre que se mantuvo un matrimonio de 40 años y escribí este poema, papá, que se llama Como tú. Perdóname llorar, hacerme de tu llanto, perdona la voz trémula con la risa que no termina de salir, que la recuerda. Perdóname una vez más por tomar su almohada, por haber guardado sus cosas en una gaveta, buscar su olor en tu camisa, su llegada tras de ti. Perdona tanta ausencia y esa arruga que tumora el corazón. Ponte en la barra, pide esa canción, bébetela, pídela 1000 veces hasta que te echen para la calle, ebrio y solo, más solo todavía. Haz que se detenga el espiral de tus ojos en su imagen perfecta, casi real, en su voz perfecta, acariciando el oído desde la butaca, desde la cocina. Oye ese tango en la voz de Gardel, ese que canta sin llorar porque aprendiste mal lo de ser hombre. Tiende la cama y espérala. Algún día va a llegar o mandará a alguien a buscarte. Perdóname, de veras hazlo. Enfurécete al menos, mándanos al carajo. Déjate caer frente a nosotros, boca abajo. Prometo llorar sin que se note, en silencio como tú. Y quiero leer este poema que se llama Cristiano. Un cardumen de peces salió de sus manos, trazó el camino hacia la cruz. Cristo, dicen, multiplicó panes y peces y todo cuanto pudo, excepto tan maravilloso don. Hay millones de manos tendidas al sol y bocas quebradas mirando en cielo todavía en espera de un milagro. La economía global multiplica a los hambrientos, pero hoy un pan es solo un pan, sin posibilidad de someterse a ninguna operación matemática. Muy lindos poemas, María Alejandra. ¿Y alguno más? ¿Alguno más? Te voy a leer. Mira, te lo voy a buscar de acá, en defensa propia, este poema que se llama Noche. Mi madre padecía un insomnio que no logró curar ninguna píldora. Se resignó a la vigilia amargamente, leía mientras fumaba, mordía las uñas, deambulaba por cuartos y pasillos con la bulia de un felino enfermo. Antes del amanecer, el casé desabrido yacía enfriándose, oscuro, como si el agua hubiese colado el interior de la noche. Muchas gracias. Pensaba mientras te escuchaba, digo, bueno, qué bueno es haber hecho un programa con vos para que la gente en medio de toda esta campaña mundial sepa que en Venezuela hay cosas tan lindas como vos y como tu poesía. Me parece
importante a veces relacionar las cosas con personas de carne y hueso, ¿no? Creo que hay mucha también incomunicación en toda esta mentira, ¿no? Que nos quieren hacer creer. No sé, me dan ganas de hecho lo voy a hacer. En algún momento vos me comentaste tus compañeras, voy a comprometer para que nos contactes con otros poetas y también con músicos, después lo vamos a hablar. Pero me parece muy importante esto de contribuir humildemente a que la gente nos conozca con rostro, ¿no? La Venezuela, carne y hueso de personas individuales que, como decías vos, son parte de sueño colectivo, ¿no? Yo la verdad que la he pasado muy bien, me encanta, te digo, tu poesía, creo que ya te lo dije 20 veces, y ha sido un gusto conocerte a vos y a tu poesía también. También quiero aprovechar por tu intermedio, yo tengo algunos amigos, así te contacté, algunos argentinos que viven ahí en Venezuela y que trabajan. Inclusive, bueno, creo que te lo dije alguna vez, yo me siento bastante cercano al proceso venezolano porque yo trabajé bastante antes de que Chávez fuera inclusive presidente. Trabajé bastante acá en Buenos Aires con el tema del Congreso Anfictiónico Bolivariano. Ujú. Cuando empezó todo este movimiento que terminó con el ascenso de Chávez en Venezuela, ¿no? Después, por cosas de la vida, bueno, quedé un poquito más distanciado, pero tengo gente que inclusive vive y trabaja, compatriotas míos que viven y trabajan. Le vamos a mandar un saludo, ya que lo estamos nombrando, a Fernando Bossi y Mónica Saiz, que son dos amigos entrañables que están hace tiempo, creo que tienen un hijo de Simón, es sano. Así que bueno, todo nuestro cariño para Venezuela y ojalá que estos tiempos que empiezan de nuevo en América puedan acompañar un poco más, arropar un poco más a la revolución de ustedes, ¿no? Y ojalá otros pueblos Nuestro. sigan el ejemplo, ojalá otros pueblos sigan el ejemplo. América tiene, como decías vos, muy bien a lo largo del programa, hay mucha gente en América Latina que siente el peso de la historia, que se siente comprometida con toda la gente que entregó su vida, ¿no? Sueño. Yo creo que somos mucho más de los que pensamos, los que creemos que ese sueño es posible, que la patria grande no es una quimera ni es una utopía. En todo caso, es un sueño que busca consumarse y que no vamos a renunciar a él. Así que me gustaría decirte todas estas cosas para que lo sepan, compatriotas, que más allá de los gobiernos hay mucha gente que los mira con mucho cariño o interés. Así que no sé, si querés decir algo para cerrar el programa, me estás Claro, escuchando por bien. supuesto. Mira, en principio, bueno, agradecer haber compartido este espacio tan bonito, tan cálido, tan ameno, tan oportuno,
haber tocado, así sea tangencialmente, algunos temas que son importantes, que son muy pertinentes, que de ninguna manera dejan de estar vinculados con lo que hacemos. La poesía es infinita, como vos decís. Y en ese mundo de posibilidades, bueno, cabe el mundo posible que nosotros tenemos que, no solo que soñar, que tenemos que construir, de construir con mucho compromiso en el día a día para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras hijas, Armando. Soy madre de 3 hijos, yo soy mujer, soy madre de 3 pequeños y siempre me pregunto eh, cuáles serán los miedos de ellos, cuáles serán los compromisos, cuáles serán los desafíos. Y me convenzo de que de alguna manera ellos deberán afrontarlo, pero eso no me exime a mí de la responsabilidad de, de dejar una herencia más digna, que hable de lo que no hemos, de lo que nos hemos esforzado. Estoy plenamente consciente, o mejor dicho, convencida de que el mundo que hereden mis hijos también llevará con él lo que yo he dejado de hacer. Y no me permitiré dejar de hacer lo que estoy en la posibilidad de hacer, por modesto que sea, lo que me corresponde hacer como madre, como ciudadana, como artista, como docente, y en todas las trincheras y en los papeles que me toque estar, lo haré con mucho compromiso, porque eso es lo que uno puede dar. Y porque al fin y al cabo, los cambios que queremos no son sino desde la sumatoria. No son desde que yo voy a cambiar el mundo, es desde la sumatoria. Es cada quien haciendo lo que le corresponde. Es cada quien cumpliendo su papel dentro de un momento. Y yo pienso que hasta en mi vida cotidiana trato de llevar a cabo eso. No hace falta estar, aunque quisiera o como debería ser, participando en los grandes espacios de decisión, pero sí puedo transformar mi realidad en un espacio que decida, en un espacio que apueste. Entonces, en ese sentido, la creación también se compromete con eso. Mi papel de madre se compromete con eso, con combatir y más con construir lo que yo quiero, que es el ideal de infancia, por ejemplo, el ideal de felicidad para mí con ellos. Y pienso que nosotros tenemos que hacer un entramado de pactos que se elaboren desde lo personal, pero que se conviertan en cúmulos, que se conviertan en músculos, que se conviertan en transformación. Y bueno, yo nunca dejo de despedir sin poemas porque es más fácil de despedirse así. Yo me quisiese despedir con un poema muy chiquitico que se llama Hambre de Justicia, porque de alguna manera ilustra esta encrucijada en la que nosotros nos encontramos, que es de la creación de ese recurso espiritual. Eh, Ontológicamente hablando, es ese nuevo ser al que nosotros tenemos que darle corporeidad desde nosotros mismos. Entonces este poema se llama Hambre de Justicia. Y yo en un principio lo dediqué cuando le escribí a ese pueblo al que admiro tanto, que es el pueblo palestino. El pueblo palestino que viene encarando una lucha hace más de 80 años, pero pudiese decirse que más, y que lo ha hecho estoicamente, luchando con todas las armas que a su disposición tiene. Y este poema dice: junté todas las migajas del mundo, le di de comer, murió de hambre. Así que con esto, mi querido Armando, yo mando un abrazo a ti, a todo el equipo, a todos los poetas que se han dado cita a esta entrevista bien sabrosa con vos, a todos los que vendrán. Y bueno, espero larga vida para este espacio, que crezca, que sume,
que incida, que transforme. Y de verdad que felicito la mística y la gran responsabilidad con la que haces ejercicio de esto, y más en estos tiempos en los que cuesta tanto mantener una iniciativa de este tipo. Así que contra viento y marea lo logramos. Y eso me pone de alguna manera feliz. Y espero haberte complacido y a todas las personas que nos vean. Bueno, salud. Para nosotros fue un gusto, lo pasamos muy bien. Yo quiero decirte que estoy seguro que tus hijos van a estar muy orgullosos de la madre que tienen, y mejor que uno le puede dejar a un hijo. Sientan orgullosos de uno como vos te sentís orgullosa, papá. Así Enormemente. que te mando un gran beso y nos estamos viendo. Así es. ¿Ah? Beso. Abrazos. Editorial Acercándonos quiere que conozcas su plataforma de libros digitales. Editorial Acercándonos quiere que conozcas su plataforma de libros digitales. Ingresá a la página de la editorial www.acercandonoscultura.com.ar. Busca la sección Libros Digitales y hace clic. Una vez allí vas a poder ver todos los títulos disponibles en la plataforma. Puedes usar los filtros para la búsqueda por editorial, autor, temática o año de publicación. También podés ir a la lupa para buscar por título. Cuando hayas encontrado el libro, hace clic en la imagen de portada. Una vez seleccionado, vas a ver su tapa y una descripción del mismo. Hace clic en Iniciar sesión en caso de que ya estés registrado. Luego, completa con tu correo electrónico y contraseña. En caso de no estar registrado, cliquea y completa los datos del formulario. Ten en cuenta que debes registrarte para poder comprar o leer libros. Para abonar tu compra en Argentina, podés hacerlo directamente a través de la plataforma de pago. Si estás en otro país, envía un correo a info@acercandonoscultura.com.ar y recibirás el enlace. Aparecerá en la pantalla el botón Leer libro. Cliquea y accede a la lectura. Para leer las anotaciones que se desprenden del texto, hace clic en el botón Notas de pie de página. Después que leas la nota, cerra la ventana y retoma la lectura desde donde la dejaste. En Acercándonos Ediciones producimos y distribuimos materiales culturales, promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Sumate y participa de las actividades.